Hay casas que huelen a silencio, no al silencio tranquilo de una tarde de domingo, ni al silencio cómodo de quien descansa después de un día largo. No, hay casas que huelen al silencio que se impone, al que se exige, al que se respira con cuidado para no romper nada. La casa donde ella creció olía así: paredes blancas, pisos que siempre brillaban, cortinas que nunca se movían demasiado, todo en su lugar, todo medido, todo controlado. Hasta el aire parecía tener reglas. Ella no sabía que eso no era normal. Cuando tienes 4 años, no sabes cómo se supone que debe ser una infancia. No tienes con qué comparar. No entiendes que hay hogares donde los niños gritan sin miedo, donde se ensucian sin castigo, donde preguntan 1000 veces la misma cosa y nadie les dice que se callen. Ella solo sabía lo que conocía. Y lo que conocía era esto: levantarse temprano, vestirse con la ropa que ya estaba lista sobre la silla, no tocar nada que no fuera suyo, no hacer ruido al caminar, no preguntar. Sobre todo, no preguntar. La mujer a la que llamaba abuela no era cariñosa, tampoco era cruel, era algo peor, era precisa, exacta, fría con método. No gritaba, no pegaba, no había golpes ni palabras hirientes que dejaran marcas visibles, pero había algo en su mirada que pesaba más que cualquier mano levantada. Algo que decía sin hablar: no te pases de la raya, y la niña aprendió a no pasarse. Aprendió que su espacio era limitado, que su voz era una molestia, que su existencia debía ser pequeña, ordenada, invisible. Cuando tenía hambre, no pedía comida, esperaba a que le sirvieran. Cuando algo le dolía, no lloraba, se mordía el labio hasta que pasara. Cuando quería jugar, no lo hacía. Se sentaba en la silla de la cocina y miraba por la ventana, contando los pájaros que pasaban, inventando historias en silencio. Había una muñeca, una sola, de trapo, con el vestido descolorido y un ojo a medio desprender. La abuela se la había dado un día, sin razón aparente, y le había dicho: «Cuídala, es lo único que tienes». Y ella la cuidó. La cuidó como si fuera lo más valioso del mundo. La guardaba bajo la almohada cada noche, la abrazaba cuando sentía frío. Le hablaba en voz tan baja que ni siquiera ella misma se oía. Porque era verdad, era lo único que tenía. No había más juguetes, no había libros de cuentos, no había colores, ni lápices, ni papeles para dibujar. Solo esa muñeca, y el peso constante de saber que debía estar agradecida por tenerla. Debes agradecer que estás aquí. Esa frase la escuchó tantas veces que se grabó en su cabeza como una canción que no puedes dejar de tararear. La abuela la repetía en las mañanas, cuando le servía el desayuno. La repetía en las noches, cuando apagaba la luz. La repetía sin contexto, sin razón, como si fuera una verdad fundamental que la niña debía memorizar. Y ella lo hacía. Agradecía, aunque no entendía por qué. Agradecía por el plato de sopa aguada que comía en silencio. Agradecía por la cama estrecha que no crujía cuando se movía. Agradecía por el techo, por las paredes blancas, por el piso que brillaba. Agradecía por existir en un lugar donde no la querían, pero tampoco la echaban. Había días en que la abuela salía, se ponía su abrigo oscuro, tomaba su bolso de cuero gastado y decía: «No toques nada, vuelvo pronto», y se iba. Y la niña se quedaba sola, sentada en la misma silla, mirando la misma ventana, contando las mismas horas. Al principio, cuando era muy pequeña, lloraba, pero aprendió rápido que llorar no traía a nadie de vuelta, así que dejó de hacerlo. Se quedaba quieta, con las manos sobre las rodillas, esperando el sonido de la llave en la cerradura. A veces la abuela volvía con pan, a veces con nada, nunca con una explicación, nunca con una caricia, nunca con nada que se pareciera al amor. Había una vecina que pasaba a veces por la puerta, una mujer mayor de rostro amable que siempre intentaba hablarle cuando la veía en el patio. «¿Cómo estás, pequeña? ¿Estás bien?» Y la niña asentía, porque eso era lo que debía hacer. Porque la abuela le había dicho 1000 veces que no debía hablar con extraños.
que no debía contar nada, que lo que pasaba dentro de esa casa no le importaba a nadie más. Pero la vecina insistía. Un día le regaló un caramelo, otro día le preguntó si iba a la escuela, y la niña solo miraba al suelo, apretando la muñeca contra su pecho, deseando que la mujer se fuera antes de que la abuela saliera y la viera hablando. Porque había reglas, y romper las reglas tenía consecuencias. No consecuencias visibles, no gritos ni castigos físicos, pero había algo peor, había miradas más frías, silencios más largos, días enteros sin que la abuela le dirigiera una sola palabra, como si la niña no existiera, y eso dolía más que cualquier otra cosa. Así que aprendió. Aprendió a no molestar, aprendió a no pedir, aprendió a no ser. Había noches en las que se despertaba y no sabía por qué. La casa estaba en silencio, pero era un silencio que pesaba. Se quedaba acostada, mirando el techo, sintiendo algo que no tenía nombre, algo que se parecía al miedo, pero también a la tristeza, pero también a nada. Solo vacío. Un vacío que la rodeaba y que ella ya no sabía si era parte de la casa o parte de sí misma. Y entonces abrazaba la muñeca, y cerraba los ojos, y esperaba que amaneciera. Porque el amanecer era lo único seguro. El amanecer traía luz, traía rutina. Traía la certeza de que otro día había empezado y que si no hacía ruido, si no preguntaba, si no ocupaba demasiado espacio, ese día pasaría como todos los demás, sin sobresaltos, sin cambios, sin nada que rompiera el silencio. Hasta que un día todo cambió. Fue una mañana como cualquier otra. La abuela preparó el desayuno en silencio. Le sirvió un vaso de leche tibia y un pedazo de pan. La niña comió despacio, como siempre, sin levantar la mirada. Pero cuando terminó la abuela no recogió los platos. Se quedó de pie mirándola, y luego dijo algo que la niña no esperaba. «Hoy vamos a salir». La niña levantó la cabeza. Salir. Esa palabra casi no existía en su vocabulario. No salían, no iban a ningún lado. La casa era el mundo entero. «¿A dónde?», preguntó con la voz pequeña, casi un susurro. La abuela no respondió, solo le dijo, «Ve a vestirte y trae tu muñeca». Y la niña obedeció, porque siempre obedecía. Se puso el vestido que la abuela le había dejado, se peinó como le habían enseñado, y tomó su muñeca, apretándola contra su pecho, sintiendo que algo no estaba bien, pero no preguntó, porque no debía preguntar. Salieron juntas, caminando por la calle en silencio. La niña miraba todo con ojos grandes, curiosos. Había olvidado cómo se sentía el sol en la cara, cómo sonaban las voces de otras personas, cómo olía el aire fuera de esas paredes blancas. Caminaron durante lo que parecieron horas, aunque probablemente fueron solo minutos, hasta que llegaron a una casa diferente, con flores en la entrada y una puerta de madera oscura. La abuela tocó el timbre, y esperaron. Y cuando la puerta se abrió, la niña vio dos rostros desconocidos, un hombre, una mujer, ambos con expresiones amables, pero también con algo de incomodidad. La abuela habló con ellos en voz baja, palabras que la niña no entendió. Palabras que sonaban serias, importantes. Y luego la abuela se agachó, poniéndose a la altura de la niña, y le dijo, «Vas a quedarte aquí un rato, pórtate bien». Y la niña asintió, porque eso era lo que hacía, asentir, obedecer, esperar. Entró a la casa, se sentó en una silla que le indicaron, apretó su muñeca contra su pecho y miró hacia la puerta, esperando que la abuela volviera. Pero pasaron minutos, y luego horas, y la puerta no se abrió, y la abuela no regresó. Y algo dentro de ella, algo pequeño y profundo, comenzó a romperse sin hacer ruido, porque hay abandonos que no necesitan explicación para doler. Hay momentos en la vida que el cuerpo recuerda mejor que la mente, momentos que no necesitas entender para sentir, que no necesitas palabras para grabar en lo más profundo de ti, momentos que se quedan ahí, como una cicatriz invisible, palpitando cada vez que algo los roza. Para ella,
ese momento fue una silla. Una silla de madera junto a una ventana, en una casa que no conocía. Se sentó ahí porque le dijeron que lo hiciera, porque siempre hacía lo que le decían, porque a los 4 años no sabes cómo desobedecer, no sabes cómo decir, no me dejes aquí, no sabes cómo suplicar, solo sabes esperar, y ella esperó, con la muñeca apretada contra su pecho, con los pies colgando de la silla, sin tocar el suelo, con los ojos fijos en la puerta, por donde la abuela había salido después de hablar con esas personas. La mujer de la casa le había ofrecido agua. Ella negó con la cabeza. El hombre le había preguntado si tenía hambre. Ella volvió a negar. No porque no tuviera sed, no porque no tuviera hambre, sino porque aceptar algo de extraños parecía peligroso, parecía romper una regla, y romper reglas tenía consecuencias. Así que se quedó quieta, tan quieta que casi parecía que no respiraba. El tiempo pasó despacio, tan despacio que cada minuto se sentía como una hora, cada hora como un día entero. Escuchaba voces en otra habitación, voces bajas, serias, que hablaban de cosas que no alcanzaba a entender. A veces escuchaba su nombre, a veces escuchaba palabras como papeles, acuerdos y lo mejor, pero nada de eso tenía sentido para ella. Solo sabía que la abuela había dicho que volvería, y ella creía en esas palabras. Porque cuando tienes 4 años, crees en las palabras de los adultos. Crees que si alguien dice vuelvo pronto, es verdad. Crees que si alguien te deja en un lugar, es porque tiene una razón buena, una razón que aunque no entiendas ahora, entenderás después. Así que esperó, mirando la puerta, contando las veces que alguien pasaba por el pasillo, contando los sonidos, el tic-tac de un reloj, el murmullo de las voces, el ruido de una silla que se arrastraba en la cocina. Todo menos el sonido que quería escuchar, el sonido de la llave, el sonido de la puerta abriéndose, el sonido de la abuela diciendo, «Vamos, ya es hora de irnos». Pero ese sonido no llegó. En algún momento, la luz comenzó a cambiar. El sol que entraba por la ventana se movió. Se volvió más suave, más dorado, y luego, lentamente, comenzó a desaparecer. Y con él, algo en el pecho de la niña comenzó a apretarse, un nudo, pequeño al principio, pero que crecía, que se hacía más y más grande con cada minuto que pasaba. La mujer volvió a acercarse, esta vez con una expresión diferente, más suave, más triste. Se arrodilló frente a la niña, poniéndose a su altura, y le habló con voz calmada. «¿Tienes hambre ahora, pequeña?» La niña la miró, y por primera vez sintió que debía decir algo, que debía preguntar algo, pero las palabras no salieron. Solo pudo negar con la cabeza otra vez. La mujer suspiró, no con molestia, con algo que parecía pena. «Está bien. Voy a preparar algo de todas formas, por si cambias de opinión». Y se fue, y la niña volvió a quedarse sola, con la muñeca, con el nudo en el pecho, con el miedo que no tenía nombre. La noche llegó. Las luces de la casa se encendieron, la temperatura bajó, y la niña seguía en la misma silla, mirando la misma puerta, esperando lo mismo. El hombre se acercó esta vez. Tenía el rostro cansado, pero amable. Se sentó en una silla frente a ella y se quedó en silencio por un momento, como si no supiera qué decir. Finalmente, habló. «Tu abuela tuvo que irse». La niña lo miró sin entender. «¿Irse?» «Sí, tuvo que resolver algo importante». «¿Cuándo vuelve?» El hombre no respondió de inmediato. Miró hacia otro lado, luego volvió a mirarla, y había algo en sus ojos que la niña no supo interpretar entonces, pero que años después recordaría como lástima. «No lo sé», dijo finalmente. Y esas 3 palabras lo cambiaron todo, porque hasta ese momento la niña había creído que esto era temporal, que era una visita corta, que pronto todo volvería a ser como antes. Pero «no lo sé» no sonaba a pronto, sonaba a algo más oscuro, algo más definitivo.
La niña bajó la mirada, apretó la muñeca con más fuerza y sintió algo que nunca antes había sentido con tanta claridad: abandono. No sabía cómo se llamaba esa sensación, no tenía las palabras para describirla, pero su cuerpo lo sabía. Su estómago lo sabía, su garganta lo sabía. Era como caer, como estar cayendo sin parar, sin saber cuándo llegarías al suelo. La mujer volvió con un plato de comida, sopa caliente, pan suave, lo puso sobre la mesa frente a la niña y le sonrió con ternura. «Come un poquito, por favor, debes tener hambre». Y esta vez la niña obedeció, no porque tuviera hambre, sino porque no sabía qué más hacer. Comió despacio, mecánicamente, sin saborear nada. Y cuando terminó, la mujer le preguntó: «¿Quieres dormir? Puedes descansar en la habitación de al lado. Está lista para ti». Dormir. La niña no quería dormir, porque dormir significaba aceptar que la abuela no volvería esa noche, y ella no estaba lista para aceptar eso. Pero tampoco sabía cómo decirlo, así que asintió, y siguió a la mujer por el pasillo. La habitación era pequeña, pero cálida. Había una cama con sábanas limpias, una lámpara en la mesita de noche. Cortinas que se movían suavemente con el viento que entraba por la ventana entreabierta. Era una habitación bonita, mucho más bonita que la que tenía en la casa de la abuela, pero no se sentía bien, se sentía extraña, ajena, como si no tuviera derecho a estar ahí. La mujer le ayudó a quitarse los zapatos, le acomodó las sábanas, y antes de salir, se inclinó y le dio un beso en la frente. Un beso. La niña no recordaba la última vez que alguien le había dado un beso. Y eso la asustó más que cualquier otra cosa, porque los besos eran para niños queridos, para niños que tenían familias, para niños que pertenecían a algún lugar, y ella no pertenecía ahí. La mujer apagó la luz y cerró la puerta, dejándola entreabierta, y la niña se quedó sola en la oscuridad, con la muñeca abrazada, con el corazón latiendo demasiado rápido, con los ojos abiertos, fijos en el techo que no conocía, y entonces, por primera vez en mucho tiempo, lloró. Lloró sin hacer ruido, porque hasta en el llanto tenía miedo de molestar. Lloró hasta que las lágrimas dejaron de salir. Lloró hasta que el cansancio fue más fuerte que el miedo, y cuando finalmente se quedó dormida, soñó con la casa blanca, con las paredes frías, con el silencio que conocía, y con la abuela que nunca volvió a buscarla. A la mañana siguiente, despertó con el sol en la cara. Por un momento, no supo dónde estaba. Miró alrededor, confundida. Las paredes no eran blancas. La cama no era la misma. La ventana estaba en otro lugar. Y entonces lo recordó todo. Y el nudo en el pecho volvió, más apretado que antes. Se levantó despacio. Salió de la habitación con pasos pequeños, inseguros, y encontró a la mujer en la cocina preparando el desayuno. La mujer la vio y sonrió. «Buenos días, pequeña. ¿Dormiste bien?» La niña no respondió. Solo se quedó de pie en el umbral de la puerta, abrazando su muñeca, mirando a esa mujer que no conocía. Y en ese momento, algo en su interior comenzó a entender. No con palabras, no con pensamientos claros, sino con una certeza profunda, dolorosa, que se instaló en su pecho como una piedra pesada. La abuela no iba a volver. No hoy. No mañana. Tal vez nunca. Y ella estaba sola. Completamente sola. En un lugar desconocido. Con gente desconocida. Sin saber por qué. Sin saber cómo había pasado. Sin saber qué había hecho mal para merecer esto. La mujer se acercó y le tendió la mano. «Ven. Vamos a desayunar juntas». Y la niña, porque no sabía qué más hacer, tomó esa mano. Una mano cálida. Una mano suave. Una mano que no se parecía en nada a la mano fría y precisa de la abuela. Y mientras caminaban hacia la mesa, la niña miró por la ventana. Miró la calle. Miró el camino por donde había venido el día anterior. Y en algún lugar muy pequeño de su corazón, todavía esperaba ver a la abuela caminando de regreso. Pero la calle estaba vacía. Y la puerta nunca se abrió.
Y así, sin palabras, sin explicaciones, sin despedidas, su infancia se partió en dos, antes y después, y nada volvió a ser lo mismo. Hay una culpa que no tiene nombre, una culpa que no viene de haber hecho algo malo, sino de haber recibido algo bueno. Una culpa que se instala en el pecho cuando duermes en una cama cómoda y recuerdas que antes dormías en una que crujía. Cuando comes hasta saciarte y recuerdas que antes contabas cada bocado. Cuando alguien te sonríe sin razón y recuerdas que antes las sonrisas no existían. Esa culpa no tiene lógica, pero duele igual, y ella la sentía todos los días. Los primeros meses en esa casa fueron extraños, no malos. Eso era lo más confuso. No eran malos, eran amables, demasiado amables, y eso la asustaba más que cualquier grito. La mujer le preparaba el desayuno cada mañana. Huevos revueltos, pan tostado, jugo de naranja recién exprimido. Y siempre le preguntaba, ¿quieres más? Y la niña siempre decía que no, aunque tuviera hambre, aunque el plato estuviera vacío, porque pedir más significaba ocupar espacio, y ocupar espacio era peligroso. El hombre le había arreglado un cuarto para ella, un cuarto de verdad, con una cama grande, sábanas de colores suaves, una lámpara en forma de estrella que iluminaba las paredes cuando oscurecía. Le habían comprado ropa nueva, vestidos que no eran grises ni beige, vestidos con flores, con mariposas, con colores que ella ni siquiera sabía que existían, y ella los usaba, pero se sentía mal haciéndolo. Se sentía mal porque no entendía por qué la trataban así. ¿Qué había hecho para merecer esto? Y si no había hecho nada, entonces significaba que en cualquier momento se darían cuenta del error. Se darían cuenta de que ella no era lo suficientemente buena y la devolverían. Así que intentaba ser invisible, intentaba no molestar. Intentaba ser tan pequeña, tan silenciosa, tan perfecta, que no hubiera razón para que se cansaran de ella. Pedía perdón por todo, por derramar agua, por tropezar con una silla, por respirar demasiado fuerte. Perdón, decía. Perdón, repetía. Perdón. Y la mujer siempre la miraba con esa expresión que la niña no sabía interpretar. Una mezcla de ternura y tristeza, como si quisiera abrazarla, pero no se atreviera. No tienes que pedir perdón, cariño. No hiciste nada malo. Pero la niña no le creía, porque si no había hecho nada malo, ¿por qué la abuela la había dejado? Esa pregunta vivía en su cabeza, no con palabras claras, sino como una sombra constante, como un peso que no podía quitarse. Había noches en las que no podía dormir. Se quedaba acostada mirando el techo, sintiendo que la cama era demasiado suave, demasiado cómoda, como si no tuviera derecho a estar ahí. Y entonces bajaba de la cama. Se acostaba en el suelo, con la muñeca abrazada. Y ahí en el suelo duro y frío, finalmente podía cerrar los ojos, porque eso se parecía más a lo que conocía. Eso se sentía más justo. Un día, la mujer entró al cuarto y la encontró durmiendo en el piso. No dijo nada, solo se arrodilló junto a ella, la levantó con cuidado y la volvió a acostar en la cama. Y cuando la niña abrió los ojos medio dormida, la mujer le acarició el cabello y susurró, «Estás a salvo aquí. No tienes que dormir en el suelo». Pero la niña no entendía qué significaba estar a salvo, porque para ella la seguridad no era comodidad. La seguridad era saber qué esperar, y en esa casa no sabía qué esperar. No sabía cuándo terminaría la amabilidad. No sabía cuándo vendría el castigo. No sabía cuándo todo esto se revelaría como un error. Así que vivía en alerta constante, con los hombros tensos, con el estómago apretado, con el corazón siempre un poco acelerado. Comenzó a esconder comida, no mucha, solo un pedazo de pan. Una galleta, una manzana. Las guardaba debajo de la almohada, en el cajón de la mesita de noche, envueltas en servilletas, ocultas donde nadie pudiera verlas. No porque tuviera hambre, sino porque necesitaba saber que había algo, algo suyo, algo que nadie podría quitarle,
La mujer lo descubrió una tarde mientras cambiaba las sábanas. Encontró el pan, las galletas, los pedazos de fruta ya un poco marchitos. No se enojó. Solo se sentó en la cama con esos restos de comida en las manos y lloró en silencio. La niña la vio desde la puerta y sintió pánico. «Perdón», dijo, corriendo hacia ella. «Perdón, no lo vuelvo a hacer. Perdón». Pero la mujer la abrazó fuerte, como si quisiera protegerla de algo que ya había pasado. «No te disculpes», dijo con la voz quebrada. «No es tu culpa. Nada de esto es tu culpa». Pero la niña no entendía eso. Para ella, todo era su culpa. El abandono, la confusión, el miedo. Todo. Pasaron meses, y lentamente las cosas comenzaron a cambiar. No porque la niña dejara de tener miedo, sino porque el miedo comenzó a mezclarse con algo más, con rutina, con costumbre, con pequeños momentos que, aunque no se sintieran completamente seguros, al menos se sentían predecibles. Cada mañana el desayuno estaba listo, cada tarde había merienda, cada noche la mujer le leía un cuento antes de dormir. Y aunque la niña nunca pedía que le leyeran, aunque nunca decía «quiero escuchar más», siempre escuchaba. Con los ojos cerrados, con la muñeca apretada, con el corazón latiendo un poco más lento. Y en esos momentos, por un instante, casi podía creer que esto era real, que esto era suyo, que esto no se iba a terminar. Pero luego llegaba la noche, y con la noche llegaban los sueños. Sueños que no eran dulces, sueños donde volvía a la Casa Blanca, donde caminaba por los pasillos fríos, donde la abuela estaba sentada en la cocina, mirándola con esos ojos que no expresaban nada, y en el sueño la niña preguntaba, «¿Por qué me dejaste?». Pero la abuela nunca respondía, solo la miraba, y luego desaparecía, y la niña se despertaba con el corazón acelerado, sudando, buscando la muñeca con las manos temblorosas, y entonces recordaba dónde estaba, en la casa cálida, en la cama suave, con la luz de la estrella iluminando las paredes, y sentía alivio, pero también culpa. Porque extrañar algo que te hizo daño no tiene sentido, pero lo hacía. Extrañaba el silencio que conocía, extrañaba las reglas que entendía, extrañaba saber exactamente qué esperar, aunque lo que esperara fuera frío y vacío. Porque lo conocido, aunque duela, siempre es más fácil que lo desconocido. Un día la mujer le preguntó, «¿Cómo te gustaría que te llamáramos?». La niña no entendió la pregunta. «Me llamo como siempre». «Sí, lo sé». «Pero, ¿cómo te gustaría que te dijéramos? ¿Cariño, pequeña, cielo?». La niña se quedó en silencio, porque no sabía cómo responder, porque nunca nadie le había preguntado algo así, porque los nombres cariñosos no existían en su vocabulario. «No sé», dijo finalmente con la voz tan baja que casi no se escuchó. La mujer sonrió con tristeza. «Está bien, no tienes que decidir ahora». Pero la pregunta se quedó flotando en el aire, y la niña comenzó a darse cuenta de algo, de que en esa casa la trataban diferente, no como un objeto, no como una obligación, sino como alguien que importaba, alguien que merecía ternura, y eso la confundía profundamente, porque si ella merecía ternura aquí, ¿por qué no la merecía antes? ¿Qué había cambiado? ¿Era ella diferente o era el lugar? Y si era el lugar, ¿qué decía eso de la abuela? Esas preguntas no tenían respuestas, al menos no todavía. Así que la niña siguió viviendo en esa casa, comiendo en esa mesa, durmiendo en esa cama, aprendiendo lentamente que tal vez, solo tal vez, no todo el mundo era como la abuela. Pero nunca dejó de dormir con la muñeca, nunca dejó de pedir perdón por cosas que no eran su culpa, nunca dejó de esconder comida, aunque ya no tuviera miedo de que se la quitaran. Porque hay heridas que no se curan con amabilidad, hay miedos que no se van con palabras suaves, hay cicatrices que se quedan, invisibles, palpitando cada vez que algo las roza. Y ella llevaba esas cicatrices en cada gesto, en cada disculpa innecesaria,
En cada paso silencioso, en cada noche en la que, a pesar de estar rodeada de calidez, se sentía completamente sola, porque puedes cambiar de casa, puedes cambiar de cama, puedes cambiar de vida, pero no puedes cambiar lo que ya aprendiste a creer sobre ti misma. Y ella había aprendido, desde muy pequeña, que no merecía ocupar espacio, que no merecía ser vista, que no merecía ser querida. Y aunque ahora vivía en un lugar donde intentaban demostrarle lo contrario, esa creencia seguía ahí, profunda, silenciosa, inquebrantable. Y tardaría años en entender por qué. Hay objetos que cambian todo, objetos que parecen inofensivos al principio, un papel, un sobre, una firma, pero que llevan dentro algo más pesado que su peso físico, algo que, una vez que lo ves, ya no puedes dejar de ver. Para ella, ese objeto fue una carta. Llegó cuando tenía 12 años. Habían pasado 7 años desde aquel día en que la dejaron sentada en una silla, esperando a alguien que nunca volvió. 7 años en los que aprendió a vivir en esa casa. No de forma plena, no de forma completa, pero lo suficiente para que la rutina se sintiera familiar. Ya no escondía comida, ya no dormía en el piso, ya no pedía perdón por todo, aunque todavía lo hacía más de lo normal. Había aprendido a llamarlos por sus nombres, no mamá, no papá, nunca eso, pero sus nombres, Elena, Ricardo, con cariño, con respeto, pero sin el peso de una palabra que no sabía si tenía derecho a usar. Iban juntos al mercado los sábados, cenaban juntos cada noche, y a veces, cuando la casa estaba en silencio y Elena le acariciaba el cabello antes de dormir, la niña casi podía sentir que pertenecía. Casi, pero siempre había algo, una sombra, una duda, un espacio vacío que no sabía cómo llenar. Y entonces llegó la carta. Fue un martes por la tarde. Ella estaba en su cuarto, leyendo un libro que Elena le había regalado, un libro de cuentos, con ilustraciones de colores y finales felices que siempre la hacían sentir extraña, porque los finales felices parecían existir solo en las páginas. Escuchó voces abajo, voces serias, Elena y Ricardo hablando en el comedor, con ese tono que usan los adultos cuando no quieren que los niños escuchen, pero tampoco pueden evitar que lo hagan. No pudo distinguir las palabras, pero sí pudo distinguir el tono. Preocupación, incomodidad, algo que no estaba bien. Se levantó despacio, dejó el libro sobre la cama y bajó las escaleras con pasos silenciosos, como siempre hacía, como si todavía tuviera miedo de hacer ruido. Se detuvo en el pasillo antes de llegar al comedor y desde ahí escuchó. «No puede ser legal», decía Elena con la voz tensa. «No puede ser». «Lo es», respondió Ricardo. «Está todo ahí, fechas, firmas, testigos». Pero ella era una niña. No podía consentir esto. Ella no tenía que consentir. La otra persona sí lo hizo. Hubo un silencio largo, y luego Elena volvió a hablar, pero esta vez con la voz quebrada. ¿Cómo alguien puede hacer algo así? La niña sintió que el estómago se le apretaba. No sabía de qué hablaban, pero sabía que hablaban de ella, y eso era suficiente para que el miedo volviera. Ese miedo viejo, ese miedo que nunca se había ido del todo, el miedo a que todo esto terminara, a que descubrieran que había un error, a que la devolvieran. Dio un paso hacia atrás, y sin querer pisó una tabla del piso que crujió. El silencio en el comedor se hizo más profundo, y luego escuchó la voz de Ricardo. «Cariño, ¿estás ahí?» La niña no respondió. Solo se quedó quieta, con el corazón latiéndole tan fuerte que sentía que iba a salirse de su pecho. Elena apareció en el pasillo. Tenía los ojos rojos, como si hubiera estado llorando. «¿Cuánto escuchaste?», preguntó con suavidad. «Nada», mintió la niña. Elena suspiró. Y luego se agachó poniéndose a su altura, como hacía siempre que quería hablar de algo importante. «Ven, necesitamos hablar contigo». Y esas palabras fueron como un golpe, porque «necesitamos hablar» nunca era algo bueno. La llevaron al comedor,
Sobre la mesa había un sobre en manila, gastado, con sellos oficiales, con letras impresas que parecían importantes. La niña se sentó en la silla que le indicaron y miró ese sobre como si fuera algo vivo, algo peligroso. Ricardo lo tomó con cuidado. Lo abrió y sacó varios papeles. Papeles con encabezados formales, con párrafos largos, con palabras complicadas. «Esto llegó hoy», dijo con voz calmada pero seria. «Es un documento, uno que tiene que ver contigo». La niña no dijo nada, solo esperó, con las manos apretadas sobre las rodillas, con la respiración contenida. «Cuando llegaste a vivir con nosotros», continuó Ricardo, «no sabíamos toda la historia. Nos dijeron que tu abuela no podía cuidarte, que era mejor que estuvieras con nosotros». Y eso fue verdad, pero hizo una pausa, como si las palabras le pesaran. «Pero no nos dijeron todo». Elena tomó su mano, la de la niña, con ternura, con cuidado. «Este documento», dijo Elena, «habla de un acuerdo que se hizo antes de que vinieras con nosotros». «¿Qué tipo de acuerdo?», preguntó la niña con la voz tan baja que apenas se escuchó. Elena y Ricardo se miraron, como si ninguno de los dos quisiera ser el que dijera la verdad. Finalmente, fue Ricardo quien habló. «Un acuerdo económico», la niña no entendió. «¿Qué significa eso? ¿Te significa...?» Ricardo buscó las palabras. «Que hubo dinero involucrado. En tu traslado, en tu entrega». La niña parpadeó. «¿Dinero?» «Sí». «¿Quién pagó?» «Nosotros», dijo Elena con la voz quebrándose. «Pero no lo sabíamos, no de esa forma. Pensamos que era un trámite, una compensación por los gastos legales. No sabíamos que...» No terminó la frase, pero no hacía falta. La niña comenzaba a entender, lentamente, como cuando armas un rompecabezas y de repente las piezas empiezan a encajar, aunque no quieras que lo hagan. «¿Mi abuela recibió dinero?» Silencio. «¿Mi abuela me vendió?» Elena cerró los ojos. Las lágrimas corrieron por sus mejillas. Y Ricardo, con la voz más suave que la niña le había escuchado jamás, dijo: «No podemos confirmarlo con certeza, pero sí, eso es lo que parece». La habitación comenzó a dar vueltas, no literalmente, pero así se sintió, como si el suelo se moviera, como si el aire se volviera más pesado, como si todo lo que había creído, todo lo que había pensado, todo lo que había sentido durante 7 años, de repente se reconfigurara en algo completamente diferente. Había pensado que la abuela la dejó porque no la quería. Había pensado que no fue suficiente. Había pensado que hizo algo mal. Pero esto era peor, porque no la dejó por falta de amor. La dejó por dinero, como si fuera un objeto, como si tuviera un precio, como si su existencia pudiera reducirse a una cifra en un papel. «¿Cuánto?», preguntó sin poder evitarlo. «¿Qué?», dijo Elena. «¿Cuánto dinero?». Ricardo negó con la cabeza. «Eso no importa». «Sí importa», insistió la niña con la voz temblando. «Quiero saber cuánto valía. Cariño, no. Quiero saber». La voz salió más fuerte de lo que pretendía y por primera vez en años gritó. Elena la abrazó, o intentó hacerlo, pero la niña se apartó, no con violencia, solo con distancia. Con necesidad de espacio, de aire, de algo que no fuera esa mesa, ese sobre, esos papeles que decían cosas que no quería saber, pero que ya no podía dejar de saber. Necesito estar sola», dijo. Y sin esperar respuesta, salió del comedor. Subió las escaleras, entró a su cuarto, cerró la puerta y se sentó en el suelo, no en la cama, en el suelo. Porque en ese momento la cama se sentía demasiado buena, demasiado cómoda, demasiado cara, y ella se sentía sucia, como si todo lo que había recibido en esa casa, la comida, la ropa, el techo, el cariño, de repente tuviera un precio, como si ella misma tuviera un precio. Y lo peor de todo no era saber que había sido entregada. Lo peor
era saber que había sido vendida, que alguien había puesto un valor en ella, y que ese valor había sido suficiente para que la abuela firmara, para que la dejara ir, para que nunca volviera a buscarla. Se quedó ahí en el suelo, con la espalda contra la puerta, abrazándose las rodillas, y por primera vez en mucho tiempo no lloró, no porque no quisiera, sino porque el dolor era demasiado grande para las lágrimas. Era un dolor que no cabía en el cuerpo, que no tenía forma, que solo se quedaba ahí, pesado, constante, aplastante, y mientras la luz del día comenzaba a desvanecerse por la ventana, la niña se dio cuenta de algo, de que nunca había sido abandonada, había sido entregada, con firma, con fecha, con precio, y esa verdad era mucho más oscura que cualquier cosa que hubiera imaginado. Hay verdades que llegan de golpe, y hay verdades que llegan despacio, en pedazos, como si el universo supiera que no podría soportarlas todas a la vez. Para ella, la verdad llegó así, en fragmentos, cada uno más pesado que el anterior. Pasaron días antes de que volviera a bajar al comedor. Días en los que se quedó en su cuarto, saliendo solo para ir al baño, rechazando la comida que Elena dejaba frente a su puerta con palabras suaves que no quería escuchar. «Cariño, tienes que comer algo. Por favor, déjanos entrar. No estás sola en esto». Pero ella sí se sentía sola, más sola que nunca, porque ahora sabía algo que no podía desconocer, y ese saber lo cambiaba todo. Cambiaba la forma en que miraba su cuarto, cambiaba la forma en que miraba la ropa en su armario. Cambiaba la forma en que miraba a Elena y Ricardo, no porque ellos fueran malos, sino porque ahora sabía que habían pagado por ella, y eso convertía todo lo que le habían dado en algo distinto, algo que tenía precio, algo que no era amor, o al menos eso era lo que sentía. Finalmente una tarde bajó, no porque quisiera, sino porque el silencio de su cuarto se había vuelto tan pesado que ya no podía respirar ahí dentro. Elena estaba en la cocina preparando la cena. Cuando la vio, dejó lo que estaba haciendo y se acercó despacio, con cuidado, como si temiera que la niña se quebrara. «¿Cómo estás?», preguntó. La niña no respondió. Solo se sentó en la mesa, con las manos sobre el regazo, con la mirada fija en la madera gastada de la superficie. Elena se sentó frente a ella, y por un momento ninguna de las dos dijo nada, hasta que la niña preguntó: «¿Por qué lo hicieron?». Elena parpadeó. «¿Por qué hicimos qué?». «Pagar por mí». Elena tomó aire, profundo, como preparándose para algo difícil. «No fue así», dijo, «al menos no de la forma en que lo estás pensando». «Entonces, ¿cómo fue?». Elena se frotó las manos, nerviosa. «Nosotros queríamos adoptar. Habíamos intentado tener hijos durante años, pero no pudimos. Y cuando supimos de ti, cuando nos dijeron que había una niña que necesitaba un hogar, dijimos que sí, sin dudarlo». «¿Y el dinero?». «Nos dijeron que era para cubrir gastos legales, trámites, documentos. Pensamos que era normal. No sabíamos que ella…». Se detuvo, y la niña terminó la frase por ella, que ella me estaba vendiendo. Elena cerró los ojos, las lágrimas comenzaron a caer. Si hubiéramos sabido, si hubiéramos tenido la más mínima idea de lo que realmente estaba pasando, jamás lo habríamos hecho, jamás. Pero lo hicieron, sí, pero no porque quisiéramos comprarte, sino porque queríamos darte un hogar. La niña sintió algo retorcerse en su pecho, algo que se parecía a la rabia, pero también a la tristeza, porque sabía que Elena decía la verdad, sabía que no había maldad en ella ni en Ricardo, pero también sabía que, con o sin maldad, había un papel en algún lugar con su nombre y una cifra, y eso no podía borrarse. «¿Cuánto?», volvió a preguntar. Elena negó con la cabeza. «No importa». «Sí importa», insistió la niña con la voz más firme. «Necesito saber cuánto valía para ella». Elena dudó, miró hacia otro lado, y luego, con la voz apenas audible, dijo: $3,000. $3,000.
La niña repitió la cifra en su cabeza. 3.000. ¿Eso era mucho? ¿Eso era poco? No sabía, pero sabía que era un número que le habían puesto encima, como si fuera un objeto en una tienda, como si alguien pudiera mirarla y decir, sí, esta vale 3.000, y firmar y llevársela. ¿Ella lo pidió?, preguntó con la garganta apretada. Elena asintió despacio. El intermediario dijo que ella había puesto esa condición, que no entregaría tu custodia sin compensación. ¿Compensación? Así lo llamó. La niña sintió que algo dentro de ella se rompía, no de golpe, sino lentamente, como una grieta en un vidrio que se extiende poco a poco hasta que todo se desmorona. ¿Y nadie preguntó por qué?, dijo, con la voz temblando. ¿Nadie pensó que algo estaba mal? Lo pensamos, dijo Elena, pero nos dijeron que era común en estos casos, que las familias a veces pedían ayuda para los gastos que habían tenido mientras cuidaban al niño, y nosotros queríamos creérselo. Queríamos creer que todo estaba bien, pero no estaba bien, no estaba bien. Silencio, un silencio largo, doloroso, y entonces la niña preguntó algo que llevaba días guardándose. ¿Me habrían adoptado de todas formas, si no hubiera habido dinero de por medio? Elena la miró directo a los ojos. Sí, 1000 veces sí. Desde el primer momento en que te vimos, supimos que queríamos que te quedaras. El dinero no importaba, tú importabas. Pero la niña no pudo creerle, no completamente. Porque las palabras bonitas son fáciles de decir después, pero los hechos ya estaban escritos, y los hechos decían que había habido un intercambio, dinero por niña. Y eso no podía deshacerse con palabras. Esa noche volvió a quedarse despierta, pero esta vez no en el suelo, sino en la cama, mirando el techo, con la mente dando vueltas, y comenzó a recordar cosas que no había pensado en años, cosas que había enterrado porque eran demasiado incómodas. Recordó cómo la abuela siempre le decía que debía estar agradecida. Recordó cómo nunca hubo cariño, solo órdenes. Recordó cómo la controlaba, cada cosa, cada momento. Recordó cómo, en el fondo, siempre se sintió como una carga, y ahora entendía por qué. Porque lo era. No era nieta, no era familia, era una inversión. Algo que la abuela mantuvo mientras fue conveniente, y que entregó cuando ya no lo fue, con precio incluido. Las piezas comenzaron a encajar, la frialdad, las reglas, el silencio. Todo tenía sentido ahora. No había sido crueldad sin razón, había sido cálculo. La abuela nunca la quiso, ni siquiera la toleró por amor. La mantuvo porque sabía que eventualmente podría sacar algo de ella, y lo hizo. $3.000. La niña sintió náuseas. Se levantó de la cama, fue al baño, se mojó la cara con agua fría y se miró en el espejo. ¿Quién era ella? ¿Era Amalia? ¿O era solo una niña sin nombre que había sido intercambiada como mercancía? No lo sabía, y eso era lo más aterrador. Los días siguientes fueron extraños. Elena y Ricardo intentaban actuar con normalidad, pero había una tensión constante, como si todos estuvieran caminando sobre vidrios rotos. La niña comenzó a hacer preguntas, no muchas, pero las suficientes. ¿Ella preguntó por mí después? No. ¿Intentó contactarme alguna vez? No. ¿Saben dónde está ahora? No lo sabemos, y no la hemos buscado. Cada no era como una confirmación de que no había habido error, de que no había habido arrepentimiento, de que la abuela la entregó y siguió adelante, sin mirar atrás, sin preguntar, sin importarle. Y eso dolía más que cualquier golpe, porque puedes perdonar un error, puedes perdonar un momento de debilidad, pero ¿cómo perdonas la indiferencia? ¿Cómo perdonas que alguien te venda y luego te olvide? Una tarde, mientras estaba sola en el jardín, encontró una piedra pequeña, lisa, gris, nada especial. La tomó entre sus manos y pensó, esto es lo que soy. Algo que alguien encontró, evaluó, puso un precio,
y dejó ir. Y por primera vez desde que había leído esa carta, lloró. No con sollozos, no con gritos, sino con lágrimas silenciosas que corrían por sus mejillas sin parar. Lloró por la niña que fue, lloró por la verdad que ahora conocía, lloró porque sabía que aunque viviera en esta casa durante 1000 años, esa sombra nunca la dejaría. La sombra de haber sido vendida, de haber tenido precio, de no haber sido suficiente para que alguien la quisiera sin cobrar. Y cuando las lágrimas finalmente se secaron, se quedó sentada ahí, en el pasto, con la piedra en la mano, y supo algo con certeza, que esta verdad la acompañaría para siempre, que no había forma de borrarla, que no había palabras bonitas que la cubrieran. Solo podía decidir qué hacer con ella, y esa decisión todavía no la tenía clara, pero sabía que vendría, tarde o temprano. Vendría. Hay verdades que crees conocer, hasta que las lees con tus propios ojos, y entonces descubres que saber y ver no son lo mismo, porque ver lo convierte en real, en innegable, en algo que ya no puede vivir solo en tu cabeza, sino que existe en tinta, en papel, en palabras que alguien escribió y firmó. Y eso lo cambia todo. Pasaron 2 años más antes de que ella pidiera ver la carta completa. 2 años en los que vivió con la verdad a medias, sabiendo que había sido vendida, pero sin conocer los detalles. Sin saber exactamente qué palabras se usaron, qué razones se dieron, qué excusas se escribieron para justificar lo injustificable. Durante esos 2 años siguió viviendo en la casa de Elena y Ricardo, siguió yendo a la escuela, siguió durmiendo en su cama, siguió comiendo en esa mesa. Pero algo había cambiado. Ya no pedía perdón por todo, ya no intentaba ser invisible, pero tampoco se permitía ser completamente feliz, porque la felicidad se sentía como traición. Como si estar bien aquí significara aceptar lo que había pasado. Como si sonreír borrara la verdad, y la verdad no podía borrarse. Así que vivía en un punto medio, ni miserable ni plena, ni ausente ni presente del todo, solo existiendo, esperando algo que no sabía qué era, hasta que cumplió 14 años, y ese día, mientras soplaba las velas de un pastel que Elena había horneado con tanto cariño, se dio cuenta de algo, de que ya no era una niña pequeña, de que ya no podía seguir esperando que alguien más le dijera qué pensar o qué sentir, de que necesitaba ver, necesitaba saber, necesitaba leer con sus propios ojos lo que había en esos papeles. Así que esa noche, después de que todos se fueran a dormir, bajó las escaleras en silencio. Fue al estudio de Ricardo, abrió el cajón del escritorio donde sabía que guardaban los documentos importantes, y ahí, en una carpeta manila con su nombre escrito en la portada, estaba la carta, el documento. La verdad completa. Tomó la carpeta con manos temblorosas, la llevó a su cuarto, cerró la puerta, se sentó en el piso, con la espalda contra la cama, y respiró hondo. 1 vez, 2 veces, 3. Y entonces abrió la carpeta. El primer papel era un formulario legal, con encabezados formales, con sellos oficiales, con lenguaje frío y técnico, acuerdo de transferencia de custodia. Sus ojos recorrieron las líneas, fechas, nombres, cláusulas, y entonces lo vio, en el párrafo 3. Como compensación por los gastos de manutención y cuidado incurridos durante el período de custodia temporal, la parte cedente, Rosa Méndez, recibirá la suma de $3,000 estadounidenses, $3,000 cost USD, pagaderos al momento de la firma del presente documento. Rosa Méndez. Ese era su nombre, el nombre de la abuela. La niña nunca lo había sabido. Durante todos esos años, solo la había llamado abuela, pero su nombre era Rosa, y Rosa había firmado ese documento. Su firma estaba ahí, en la parte inferior de la página, clara, firme, sin titubeos, como si estuviera firmando cualquier cosa, un recibo, una factura, una venta. La niña pasó al siguiente papel. Era una carta, manuscrita, con letra inclinada y apretada, y comenzaba así:
a quien corresponda. Por medio de la presente, yo, Rosa Méndez, certifico que la menor bajo mi custodia temporal no posee vínculos sanguíneos conmigo ni con ningún miembro de mi familia. La niña fue dejada bajo mi cuidado por circunstancias que no es necesario detallar, y durante estos años he cumplido con la responsabilidad de mantenerla y proveerle lo necesario. Sin embargo, dadas mis condiciones económicas y mi edad avanzada, considero que es en el mejor interés de la menor ser transferida a una familia con mayores recursos y estabilidad. Solicito, por tanto, una compensación justa por los años de cuidado proporcionados y estoy dispuesta a ceder toda autoridad legal sobre la menor a cambio de dicha compensación. Firma Rosa Méndez. La niña leyó la carta una vez, luego otra y otra. Cada palabra se clavaba más profundo. No posee vínculos sanguíneos conmigo, así que ni siquiera era su abuela, ni siquiera eso, era una desconocida. Una mujer que la había recibido de alguien más y que la había mantenido. ¿Por qué? ¿Por obligación? ¿Por lástima? ¿Por costumbre? Compensación justa. Esas dos palabras le revolvieron el estómago, como si hubiera algo justo en ponerle precio a una niña, como si los años de silencio, de control, de frialdad merecieran pago. Estoy dispuesta a ceder toda autoridad. Dispuesta, como si fuera una decisión difícil, como si hubiera dudado, pero la firma estaba clara, sin vacilación, sin arrepentimiento. La niña dejó caer el papel y se quedó mirando la pared con la mente en blanco. No sentía rabia, no sentía tristeza, sentía nada, un vacío tan grande que ni siquiera dolía. Solo estaba ahí, pesado, constante, aplastante. Se quedó así durante horas, sentada en el piso con los papeles esparcidos a su alrededor, con la verdad completa finalmente frente a ella. Y cuando el sol comenzó a salir, cuando la luz gris del amanecer empezó a filtrarse por la ventana, finalmente pudo poner en palabras lo que sentía. No había sido abandonada, no había sido dejada por circunstancias difíciles, no había sido entregada porque alguien no podía cuidarla, había sido vendida, con firma, con fecha, con precio, y lo peor de todo era que la mujer que la vendió no era su abuela, no era su familia, era solo alguien que la había tenido, como se tiene un objeto, como se tiene algo que no es tuyo pero que mantienes hasta que ya no te sirve, y entonces lo entregas, y recibes tu pago, y sigues adelante. La niña recogió los papeles, los guardó en la carpeta, y se levantó del piso. No lloró, no gritó, no rompió nada. Solo guardó todo de vuelta en el cajón del estudio, subió a su cuarto, se metió en la cama y cerró los ojos, pero no pudo dormir, porque cada vez que cerraba los ojos, veía la firma, esa firma clara, firme, sin titubeos. Esa firma que decía, sí, acepto, sí, la entrego, sí, tomo el dinero, y no había forma de borrarla. Los días siguientes fueron los más difíciles. Elena y Ricardo notaron el cambio. Notaron que había algo diferente en su mirada, algo más oscuro, algo más pesado. ¿Estás bien?, preguntaba Elena. Sí, mentía ella. ¿Pasó algo? No. ¿Segura? Segura. Pero no estaba bien. Y sí había pasado algo. Había leído la verdad. Y la verdad no era solo que la habían vendido. Era que la había vendido alguien que nunca la quiso, alguien que nunca fue su familia, alguien que solo cumplió una función, y que cuando esa función dejó de ser conveniente, la convirtió en transacción. Comenzó a tener pesadillas, pesadillas donde estaba de vuelta en la Casa Blanca, donde Rosa estaba sentada en la cocina contando billetes, donde la miraba con esos ojos fríos y decía, «Valiste menos de lo que esperaba», y se despertaba sudando, con el corazón acelerado, con las manos temblando, y con la certeza de que esas palabras, aunque fueran un sueño, se sentían ciertas. Un día, mientras estaba en la escuela, una compañera le preguntó, «¿Tus papás son buenos contigo?», y ella no supo qué responder, porque Elena y Ricardo eran buenos, eran amables, eran cariñosos,
Pero no eran sus papás, eran las personas que habían pagado por ella. Y aunque no fuera su culpa, aunque no lo hubieran hecho con maldad, eso no cambiaba el hecho de que había habido un intercambio, y ella era el producto. Sí, respondió finalmente, son buenos. Pero las palabras se sintieron vacías, porque ya nada se sentía completamente verdadero. Esa noche se paró frente al espejo de su cuarto, se miró durante largo rato y se preguntó, ¿quién soy? No en sentido filosófico, sino en sentido literal. ¿Era la niña que Rosa entregó? ¿Era la niña que Elena y Ricardo recibieron? ¿Era Amalia? ¿O era solo un espacio vacío con un nombre que alguien le puso? No lo sabía. Y esa incertidumbre era más aterradora que cualquier verdad, porque puedes vivir con dolor, puedes vivir con rabia, puedes vivir con tristeza, pero no puedes vivir sin saber quién eres. Y ella ya no lo sabía. Solo sabía que había sido vendida, y que esa verdad, esa firma, ese precio, eran ahora parte de ella, para siempre. Hay decisiones que nadie te pide tomar, pero que de todas formas tienes que tomar. Decisiones que no vienen con instrucciones ni con garantías de que sean las correctas. Solo vienen con peso, con consecuencias, con la certeza de que elijas lo que elijas, algo se perderá. Para ella, esa decisión llegó cuando tenía 16 años, 2 años después de leer la carta completa. 2 años en los que vivió con la verdad instalada en su pecho como una piedra que no podía escupir pero tampoco tragar. 2 años en los que intentó seguir adelante, pero siempre con esa pregunta flotando en el aire, ¿y ahora qué? La respuesta llegó un domingo por la tarde. Elena y Ricardo la llamaron al comedor. Tenían esa expresión que ya conocía bien. La expresión de «tenemos que hablar de algo importante». Se sentó frente a ellos con las manos sobre la mesa, esperando. Ricardo fue quien habló primero. «Recibimos una llamada», dijo, con voz calmada, pero seria. La niña sintió que el estómago se le apretaba. «¿De quién?» «De una mujer, una vecina de donde vivías antes. Dice que Rosa preguntó por ti». El nombre cayó como una piedra en agua quieta. Rosa. La niña no había escuchado ese nombre en voz alta desde hacía años. Lo había leído en los papeles, lo había repetido en su mente, pero escucharlo en voz de alguien más lo hacía real de una forma diferente. «¿Qué quiere?», preguntó con la voz más firme de lo que sentía. Elena tomó su mano. «No lo sabemos exactamente. La vecina solo dijo que Rosa está mayor, que ha estado enferma y que mencionó tu nombre». «Y...» Ricardo suspiró. «Y pensamos que debías saberlo, porque es tu decisión, si quieres buscarla, si quieres hablar con ella, si quieres cerrar ese capítulo de alguna forma. Nosotros te apoyaremos». La niña retiró su mano despacio. No con brusquedad, solo con distancia. «¿Mi decisión?», repitió. «Sí. ¿Creen que debería ir?». Elena y Ricardo se miraron. Y Elena respondió con cuidado. «No creemos que debas hacer nada. Solo creemos que tienes derecho a decidir. ¿Y ustedes qué harían?». Silencio. Un silencio largo. Y finalmente Ricardo dijo, «Honestamente no lo sé. Es tu historia. Y solo tú sabes qué necesitas». La niña asintió. Y luego se levantó de la silla. «Necesito pensar», dijo. Y subió a su cuarto. Se quedó ahí durante horas, sentada en la cama, con la mente dando vueltas. Rosa había preguntado por ella, después de 12 años. 12 años de silencio. 12 años sin una carta, sin una llamada, sin un «¿cómo estás?», sin un «lo siento». Y ahora, de repente, porque estaba enferma, porque estaba vieja, porque tal vez sentía miedo o culpa o soledad, había mencionado su nombre. ¿Y qué se suponía que debía hacer ella con eso? ¿Correr a verla, abrazarla, perdonarla, fingir que nada había pasado? No, no podía hacer eso, pero tampoco podía negar que una parte de ella, una parte pequeña y molesta, quería respuestas. Quería mirarla a los ojos y preguntar,
¿Por qué? Quería escucharla decir algo, cualquier cosa, aunque fuera una mentira, porque al menos sería algo. Pero otra parte de ella, la parte más grande, más fuerte, sabía la verdad. Sabía que no había respuesta que pudiera reparar lo que había pasado. Sabía que Rosa nunca diría lo que ella necesitaba escuchar, porque la gente que vende a un niño no es la gente que luego pide perdón de forma genuina. Es la gente que encuentra excusas. Es la gente que dice, no tuve opción, o fue lo mejor para ti, o no lo entiendes. Y ella no quería escuchar eso. No quería darle a Rosa la oportunidad de reescribir la historia, de convertirse en víctima, de pedir compasión que no había dado. Así que se quedó sentada en su cama, con la decisión tomándose forma lentamente en su pecho. No iría, no buscaría a Rosa, no cerraría ese capítulo de la forma que otros esperaban. Lo cerraría a su manera, y su manera era dejarlo cerrado. Sin despedidas, sin confrontaciones, sin perdones que no sentía. Los días siguientes fueron extraños, porque aunque había tomado la decisión, todos a su alrededor parecían esperar que cambiara de opinión. La vecina volvió a llamar. Rosa pregunta si puede verte. No. Dice que quiere explicarte. No necesito explicaciones. Pero ella está... No me importa cómo esté. Esas palabras salieron más duras de lo que pretendía, pero eran ciertas. No le importaba. O tal vez sí le importaba, pero no de la forma en que se suponía que debía importarle. No sentía lástima, no sentía tristeza, solo sentía vacío. Un vacío donde debería haber algo, donde tal vez en otra vida, en otra historia, habría habido amor o al menos apego, pero en esta vida, en esta historia, no había nada, solo una transacción que había terminado hace años, y ella no le debía nada a Rosa, ni tiempo, ni palabras, ni perdón. Elena intentó hablar con ella una noche. Cariño, sé que es difícil, pero a veces el cierre ayuda. A veces necesitamos ver a la persona para poder seguir adelante. La niña la miró. ¿Tú crees que necesito verla para seguir adelante? Elena dudó. No lo sé. Solo sé que guardar todo esto dentro puede hacer daño. Ya me hizo daño, dijo la niña con voz calmada. Hace años. Y no necesito que me lo haga otra vez. No estoy diciendo que la perdones, solo que tal vez hablar con ella te dé respuestas. No quiero sus respuestas. Porque ya sé cuál será. Dirá que no tuvo opción. Dirá que lo hizo por mi bien. Dirá cualquier cosa menos la verdad. ¿Y cuál es la verdad? Que me vendió. Y que nunca le importé. Elena abrió la boca para decir algo, pero no encontró palabras, porque no había nada que decir, porque esa era la verdad, y la verdad no necesita defensa. Pasaron semanas, y las llamadas siguieron llegando. La vecina insistía. Otros conocidos de Rosa también empezaron a contactar a Elena y Ricardo. Todos con el mismo mensaje. Está vieja. Está enferma. Está arrepentida. Deberías darle una oportunidad. Como si el arrepentimiento tardío compensara años de frialdad. Como si la enfermedad borrara la transacción. Como si ella le debiera algo por haber sido vendida. Y la niña se dio cuenta de algo, de que la gente siempre espera que los heridos perdonen, siempre espera que los dañados sean los más grandes. Siempre espera que quienes sufrieron el abandono sean los primeros en tender la mano. Pero nadie le exige nada a quien abandonó. Nadie le dice a Rosa, deberías haberla buscado antes. Nadie le dice, deberías haber preguntado por ella cuando todavía importaba. No. Toda la presión caía sobre ella, sobre la niña que había sido vendida, sobre la que había crecido con culpa, sobre la que había aprendido a pedir perdón por existir, y eso no era justo. Así que una tarde, después de otra llamada, después de otra sugerencia bien intencionada, la niña reunió a Elena y Ricardo en el comedor, y les dijo, con voz clara y firme, no voy a buscarla, no voy a verla, no voy a hablar con ella, y necesito que respeten eso. Elena asintió despacio.
Está bien. ¿Está bien? ¿De verdad? Sí, dijo Ricardo. Es tu decisión, y la respetamos. Aunque piensen que estoy equivocada. Elena tomó su mano. No pensamos que estés equivocada. Pensamos que estás protegiendo tu paz, y eso no está mal. Y por primera vez en mucho tiempo, la niña sintió algo parecido al alivio. No era felicidad, no era plenitud, pero era algo. Era la certeza de que había tomado una decisión por sí misma, no por obligación, no por culpa, sino porque sabía lo que necesitaba. Y lo que necesitaba no era perdón, no era cierre con palabras bonitas, no era una escena de reencuentro con lágrimas y abrazos. Lo que necesitaba era distancia, espacio. Libertad de no cargar con el peso de las expectativas ajenas. Libertad de decir no sin justificarse. Libertad de seguir adelante sin mirar atrás. Aunque doliera. Aunque significara perder algo. Aunque significara aceptar que nunca tendría las respuestas que una parte de ella todavía anhelaba. Porque a veces, elegir tu paz significa renunciar al cierre perfecto. Y ella estaba dispuesta a hacer eso. Porque Rosa había elegido hace años, había elegido el dinero sobre ella. Había elegido la comodidad sobre la responsabilidad. Había elegido el silencio sobre el amor. Y ahora ella también elegía no volver, elegía no buscar, elegía no perdonar solo porque alguien más pensaba que debía hacerlo. Y aunque esa elección tenía un costo, aunque significaba vivir con preguntas sin respuesta, era su elección. Y eso la hacía libre. Por primera vez en su vida. Libre. Hay momentos en la vida que no son grandes, que no vienen con música de fondo ni con testigos, que no se celebran ni se publican, pero que lo cambian todo, porque son los momentos en los que decides quién eres, no quién fuiste, no quién te dijeron que eras, sino quién eliges ser. Para ella, ese momento llegó en una mañana cualquiera. Tenía 19 años. Había pasado más de la mitad de su vida en la casa de Elena y Ricardo, y aunque todavía había días difíciles, aunque todavía había noches en las que las preguntas volvían, algo había cambiado. Había dejado de esperar que el pasado tuviera sentido, había dejado de buscar razones donde no las había, había dejado de cargar con la culpa de algo que nunca fue su responsabilidad. Y esa mañana, mientras tomaba café en la cocina, Elena le preguntó, ¿ya pensaste qué vas a hacer después de graduarte? La niña, que ya no era tan niña, tomó un sorbo de café y respondió, quiero estudiar trabajo social. Elena levantó la mirada, sorprendida. ¿Trabajo social? Sí. Quiero ayudar a niños que pasaron por cosas parecidas a las mías. Elena sonrió, pero había lágrimas en sus ojos. Eso es hermoso. No sé si seré buena. Serás increíble, porque sabes lo que se siente. Y esas palabras tan simples se quedaron flotando en el aire, porque era verdad. Ella sabía lo que se sentía, sabía lo que era vivir con miedo, sabía lo que era sentirse sin valor, sabía lo que era ser tratada como mercancía, y también sabía lo que era ser rescatada, no con perfección, no sin cicatrices, pero rescatada al fin. Esa tarde, después de clases, fue a la biblioteca. Buscó un libro en blanco, uno con páginas en blanco, con tapa dura, con ese olor a papel nuevo que siempre le había gustado. Lo compró con el dinero que había ahorrado de su trabajo de medio tiempo, y esa noche, en su cuarto, se sentó en el escritorio, abrió el libro y escribió en la primera página, «Mi nombre es Amalia». Se detuvo, miró esas palabras, y por primera vez no sintió duda. No sintió que ese nombre fuera ajeno, no sintió que fuera algo que alguien más le había puesto. Era su nombre, suyo, y lo que venía después también sería suyo. Siguió escribiendo, «Mi nombre es Amalia, y esta es mi historia. No la historia que me contaron, no la historia que otros escribieron por mí, sino la mía, la que empiezo a escribir ahora». Dejó la pluma sobre la mesa y cerró el libro. No lo llenaría en un día. Tal vez
no lo llenaría nunca por completo. Pero ese primer paso, esas primeras palabras, eran suficientes, porque por primera vez en su vida, ella era quien sostenía la pluma. Los meses siguientes fueron de cambio, no cambios dramáticos, sino cambios pequeños, constantes, que se acumulaban como gotas de agua hasta formar un río. Comenzó a llamar a Elena y Ricardo por algo más que sus nombres, no mamá y papá. Esas palabras todavía se sentían demasiado grandes, demasiado cargadas, pero sí empezó a decir mi familia. Y eso era suficiente. Un día, mientras cenaban, Ricardo le preguntó, ¿has pensado en cambiar tu apellido? Legalmente, digo, para que sea oficial. Ella lo miró. ¿Puedo hacer eso? Por supuesto, eres mayor de edad. Puedes elegir. La palabra elegir resonó en su mente. Elegir. Toda su vida, otros habían elegido por ella. Rosa eligió venderla. Elena y Ricardo eligieron recibirla. Pero ahora ella podía elegir. ¿Cuál es su apellido?, preguntó, aunque ya lo sabía. Torres, dijo Elena con una sonrisa suave. Amalia Torres, repitió ella en voz baja. Y sonó bien, sonó a algo que le pertenecía, no porque borrara el pasado, sino porque construía el futuro. Sí, dijo finalmente, quiero hacerlo. Y así fue. Semanas después, en una oficina pequeña y sin ceremonias, firmó los papeles. Y cuando el funcionario le entregó el documento oficial, con su nombre completo escrito en tinta negra, sintió algo que no había sentido antes. No euforia, no felicidad explosiva, sino algo más profundo, algo más sólido, pertenencia. No pertenencia a un lugar, sino pertenencia a sí misma, porque ahora su nombre no era algo que le habían dado, era algo que había elegido, y eso lo cambiaba todo. Esa noche, en su cuarto, sacó la carpeta manila que guardaba en el fondo de su armario, la carpeta con los documentos, con la carta de Rosa, con la firma, con el precio. La abrió por última vez y leyó las palabras que había leído tantas veces que ya las sabía de memoria. Compensación justa. No posee vínculos sanguíneos conmigo. Estoy dispuesta a ceder toda autoridad. Las leyó sin llorar, sin rabia, sin dolor agudo, solo con una tristeza suave, distante, como cuando recuerdas algo que pasó hace mucho tiempo y que ya no te pertenece del todo. Y entonces hizo algo que nunca había hecho. Tomó una hoja en blanco y escribió, no para Rosa, sino para ella misma. Escribió, durante años creí que no valía nada, porque alguien me puso precio. Pero ahora entiendo algo. El precio no era mío, era de quien lo puso. Yo no valía $3,000. Yo no valía nada que pudiera medirse en dinero, porque las personas no tienen precio, y lo que me pasó no me define, me pasó. Pero no soy eso. Soy lo que elegí hacer después. Soy la niña que sobrevivió. Soy la adolescente que se negó a perdonar solo porque se lo pidieron. Soy la joven que decidió que su historia no terminaría con abandono. Soy Amalia Torres. Y esta vez nadie eligió ese nombre por mí, lo elegí yo, y eso es suficiente. Dobló el papel, lo guardó en el libro en blanco que había comprado, y cerró la carpeta manila. No la tiró, porque no necesitaba destruirla para superarla. Solo necesitaba dejar de leerla como si tuviera poder sobre ella, porque ya no lo tenía. La mañana siguiente bajó a desayunar. Elena estaba preparando panqueques. Ricardo leía el periódico. Todo era normal, ordinario, perfecto en su simplicidad. Y ella se sentó a la mesa como hacía cada mañana, pero esta vez algo era diferente, no en la casa, sino en ella. Elena le sirvió los panqueques. ¿Dormiste bien? Sí. ¿Tienes planes para hoy? Voy a ir a la universidad. Quiero hablar con el coordinador de trabajo social. Ricardo bajó el periódico y sonrió. Estamos orgullosos de ti. Y ella, por primera vez, no dijo, no tienen por qué. No dijo, no hice nada especial. No minimizó. Solo dijo, gracias. Y lo sintió. Porque había hecho algo especial.
Había sobrevivido, había elegido, había reconstruido, y eso no era poco. Después del desayuno salió al jardín. El sol brillaba suave. Las flores que Elena había plantado estaban floreciendo. Todo olía a primavera. Se sentó en el pasto como hacía cuando era niña y miró hacia el cielo y pensó en Rosa, no con odio, no con amor, solo con aceptación. Rosa había sido una parte de su historia, una parte dolorosa, injusta, que la había marcado de formas que nunca desaparecerían del todo. Pero no era toda la historia, porque después de Rosa vino Elena, vino Ricardo, vino la posibilidad de elegir. Y aunque el inicio de su vida había sido escrito por otros, el resto lo estaba escribiendo ella. Con cada decisión, con cada paso, con cada vez que elegía quedarse en lugar de huir, con cada vez que elegía sanar en lugar de repetir el dolor. Y eso era lo que importaba. No dónde había empezado, sino hacia dónde iba. Se levantó del pasto, y antes de entrar a la casa, miró hacia atrás una última vez, no hacia el pasado, sino hacia el jardín, hacia las flores, hacia la vida que crecía en lugares donde antes solo había tierra, y sonrió. Porque entendió algo, que la familia no es quien te da un nombre al nacer, ni quien firma un papel, ni quien comparte tu sangre. La familia es quien te elige sin condiciones, quien te ve rota y no te abandona. Quien no pone precio a tu existencia, quien te da espacio para sanar a tu ritmo, y ella había encontrado eso, no en Rosa, no en el origen, sino en Elena y Ricardo, en las personas que la recibieron sin saber si ella algún día podría amarlos de vuelta, en las personas que esperaron, que cuidaron, que nunca exigieron gratitud, que solo dieron, y aunque el camino había sido largo, aunque las cicatrices seguían ahí, aunque había preguntas que nunca tendrían respuesta, ella estaba en paz. Porque al final, no importaba cuánto había costado, importaba quién había pagado. Y en esta familia, nadie había pagado por ella. La habían elegido, y esa diferencia lo cambiaba todo. Hay historias que no terminan con finales perfectos, que no cierran todas las heridas, que no responden todas las preguntas, pero que terminan con algo más valioso, con la certeza de que, a pesar de todo, elegiste seguir adelante, de que te nombraste a ti misma, de que encontraste familia en lugares inesperados, y de que tu valor nunca, nunca estuvo en un papel firmado, sino en la fuerza con la que decidiste reescribir tu historia. Y eso no tiene precio. Si esta historia tocó algo en tu corazón, si te hizo pensar en las heridas que cargamos y en las familias que elegimos, déjanos tus palabras en los comentarios. A veces, compartir nuestras historias es la forma en que sanamos las de otros. Gracias por quedarte hasta el final. Aquí honramos las historias que no son fáciles de contar, pero que necesitan ser escuchadas, porque hay verdades que duelen, pero que también liberan, y hay finales que no son perfectos, pero que son justos. Nos vemos en la próxima historia.